Continuamos nuestra tertulia y nuestro saludo cordial de nuevo. Creo que se lo dije en la primera parte del programa, si no se lo digo ahora, y perdonen por el olvido. Un abrazo sincero y cariñoso a todos nuestros hermanos privados de libertad que nos escuchan aquí en el área metropolitana de Nueva York. En Puerto Rico yo sé que también nos escuchan, y no sé si alguna otra emisora de las que nos transmiten, nos retransmiten en sus países, llegan a la cárcel. Pero como quiera, que sepan que se les quiere, que se les recuerda, que se les echa un poco de menos. Digo, echo de menos un poco las cartas que de vez en cuando nos solían escribir algunos de ustedes. Y bueno, pues aquí vamos luchando día a día, mes a mes, como podemos. Vamos a continuar nuestra tertulia de hoy. Y ahora en la segunda parte no quiero cansarles con las fiestas judías. Cortamos ahora y continuaremos el próximo programa sobre las fiestas judías. Quiero hablar sobre el sacerdocio. Miren, hoy en día estamos de moda, estamos en la boca de muchos en los sacerdotes católicos, sacerdotes episcopales, la figura del sacerdote. Pero ¿quién es un cura? ¿Desde cuándo tenemos sacerdotes? ¿Qué significa eso? ¿Qué modelo es el que nosotros vamos buscando? De eso quiero hablar en no sé si en el próximo programa, pero vamos a ver. Y según la teología católica, según la reflexión católica, el sacerdote se le suele llamar un hombre de Dios. El San Alberto Hurtado, un sacerdote jesuita chileno, que fue canonizado en el siglo XX, desarrolló su obra laboral, pastoral en el siglo XX, tiene una reflexión muy, muy interesante sobre lo que es un sacerdote. Antes de morir, en su última predicación, dejó un texto en el cual encontramos algunas características del sacerdote escritas por él mismo. Voy a dar la definición y luego entramos ya a la parte histórica. Y doy la definición para que nos demos cuenta después de lo que vamos a ir viendo. En primer lugar, el sacerdote no es un ángel. Sí, somos seres humanos, no somos ángeles. Eso está claro. A veces vivimos en la cultura de la exigencia, queremos que todo sea perfecto en las personas. Pero miren, también los sacerdotes tenemos defectos y flaqueamos y nos hundimos. Exigimos al sacerdote alegría 100%, disponibilidad a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, entrega total, etcétera. Y nos olvidamos de muchas veces que el sacerdote es una persona como usted y como yo. Bueno, yo como yo no, pues yo soy sacerdote. Que somos una persona como cualquiera, que siente pena y alegría, que se cansa, que lucha por combatir sus imperfecciones. ¿Ustedes piensan que uno no se cansa también de hacer el bien? Este fin de semana, por ejemplo, de viernes a domingo por la tarde, tuve que celebrar 7 misas, 2 funerales, 2 bautizos y atender a la gente que llegaba a casa. Al final, cuando yo caí el domingo a la cama, no podía ni conmigo mismo. Pero uno se cansa y uno se agota. O sea, no somos distintos a ustedes. No somos ángeles. También trabajamos en mejorar nuestros defectos, en cambiar las cosas negativas que hay en nosotros, en el crecer humano y espiritual. Y es bueno, ¿saben qué? ¿Quieren que les diga una cosa? Es bueno que esperen mucho de un sacerdote, pero también recuerden que somos hombres, que nos cansamos. Es bueno respetarlo como es, aceptarlo con sus dones e imperfecciones. Pero muchas veces para poder cumplir nuestra misión necesitamos una cosa, que es recibir ayuda. No, ¿a quién va a ayudar al cura? Si el cura se la sabe todas, si el cura está, el cura es cual. No nos damos cuenta de que debajo de la sotana, debajo de la camisa de cura, hay un ser humano que ríe, que sufre, que llora, que ama, que vive, que tiene sus debilidades. Y entonces no pidamos lo que no somos. No sirve aquí el eslogan del mayo del 68 de los estudiantes franceses: seamos consecuentes, pidamos lo imposible. Y muchas veces estamos pidiendo lo imposible, de que nuestros sacerdotes sean Superman, cuando Superman solamente existe en las revistas y en las novelas. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad,
en los últimos 25 siglos? Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos nuestra tertulia y hablando de sacerdotes. Recuerden que el sacerdote también pasa hambre, pasa frío, le pesa la edad. Miren, es una realidad que aunque muchos no lo crean. Hay el prejuicio de que piensan de que a los sacerdotes no nos falta nada, que vivimos como reyes, que lo que tenemos con contacto con muchos sacerdotes sabemos que la realidad es algo diferente. O sea, son muchos los sacerdotes que pasan hambre, así como lo oyen. En nuestros países y sin ir tan cerca. Díganme una cosa, ¿alguna vez se han preguntado qué come un sacerdote? ¿Quién le prepara la comida? ¿Qué calidad de comida toma? Sobre todo cuando muy pocos de nosotros somos varios en comunidad. Vamos, que vivimos en la rectoría. Entonces uno tiene que apañarse como puede. Y llega a final de mes y bueno, ahí le cuento. Hay rectorías en que falta el pan, el agua, las condiciones higiénicas básicas. Y claro, cuando estamos hablando de Nueva York eso no ocurre. Algunas rectorías no ocurren, pero pensamos parroquias en medio de la selva de Perú, o en medio del Amazonas, o en medio de ciudades pobres de nuestros países, que las hay. Y el sacerdote, pues miren, no llega para final de mes. Y sobre todo, aunque tuviéramos dinero, la pena más grande, ¿cómo le diría yo la pena? El trauma, o no sé cómo llamarle, en la situación más difícil con la cual tiene que bregar un sacerdote es la soledad. Ya lo sé, dígame que para eso está la oración, que el Señor ayuda, eso lo sabemos. Pero no dejamos de ser seres humanos. No dejamos de sufrir, no dejamos de llorar, no dejamos de cargar las pasiones y la del pecado. Cargar las vidas de los demás, como tercera característica. Y también el sacerdote, el ser humano, tiene imperfecciones. Miren, de la fábrica de sacerdotes del seminario no salimos perfectos, salimos, gracias a Dios, humanos. Si no fuéramos humanos no les entenderíamos a ustedes. Si no fuéramos pecadores no les entenderíamos a ustedes. Y somos precisamente lo que el Señor ha querido.
tomados de entre los hombres para servir a los hombres. A veces podemos encontrar sacerdotes que son soberbios, que son avaros, que son envidiosos, que son lujuriosos, que son perezosos. Dios cuando llama, da la gracia para vivir conforme a la vocación que hemos recibido del mismo, pero no quita nuestra humanidad, que muchas veces es difícil. Como cuarto aspecto, la santidad. Todos buscamos la santidad de vida, también el sacerdote. El sacerdote no piensa que porque esté bregando con lo sagrado ya es santo. No. Tiene que trabajar para llegar a la santidad. Y la santidad es el camino que abre las puertas a la comunión con los demás. Si uno ve a un sacerdote santo, le dan ganas de ser santo también. Es una cadena, un santo engendra a otro santo porque el ejemplo arrastra. El día a día, la disponibilidad de día a día es lo que ayuda a acercarse a Dios, acercándose cada uno. Luego otro aspecto del padre Hurtado que decía del sacerdote es que viene de Dios pero sacado de entre nosotros, de entre nosotros. Antes de ser sacerdote, uno es un hombre común y corriente, con sus manías, con sus cosas, con sus alegrías, con sus esperanzas, con sus penas, con sus tristezas, con sus majaderías, porque miren que somos majaderos los curas. Pero todo eso es parte de nuestra naturaleza. La carta a los hebreos nos recuerda que todo sacerdote está tomado entre los hombres y puesto al servicio de Dios en favor de los hombres. Tomado de... O sea, exíjanos a los sacerdotes ser humanos. Sería una de las lecciones que tendríamos que aprender. Exíjanos ser humanos. No nos exijan ser santos. No nos exijan hacer milagros. Exíjanos que seamos humanos. El humano que ama, el humano que comparte, el humano que compadece, el humano que sirve. Seres extraordinarios solamente son pocos en la vida. Somos muchos los comunes y corrientes, tomados de entre los hombres, para ofrecer, dice la carta a los hebreos, sacrificios en primer lugar por sus propios pecados, porque el sacerdote se siente pecador. O sea, usted piensa que uno no mete las patas, usted piensa que uno es perfecto. Déjense de pensar en pajaritos preñados. Los sacerdotes, y estamos viendo en nuestro ambiente el escándalo, como decía el Papa Francisco, hace más ruido un árbol que se cae que un bosque entero que crece. Ha habido más ruido por mal hechos de parte de sacerdotes que por el trabajo que muchos hacen, pero sobre todo tomado de entre los hombres y puesto al servicio en favor de los hombres. Ayúdennos a no perder nuestra humanidad. Otra característica es que, sexta característica, cuando el sacerdote reza, rezamos todos. Como les decía antes en la primera parte, hablando de la confesión, cuando uno se confiesa, el sacerdote es representante de la comunidad. También cuando el sacerdote reza es representante de la comunidad. Está puesto al frente de la comunidad para ofrecer sacrificios, en primer lugar por sus propios pecados, porque él se siente pecador, y en segundo lugar por la comunidad. Por eso cuando el sacerdote ora, oran con él toda la comunidad, todo el mundo. Ahora, como final les diría, ¿saben qué? No somos Superman, no somos superhombres, pero nos trae todos los días a Jesús en la Eucaristía, lo tiene en sus manos, además acerca el mundo a muchos el Evangelio. O sea, tenemos cosas que hasta cierto punto no son comunes, pero no nos endiosen ni nos hagan Superman, porque no lo somos. Somos simplemente hombres y mujeres, mujeres no hay todavía sacerdotisas. Somos hombres que hemos recibido una llamada de Dios, que creemos honestamente que es una llamada de Dios y que hemos dedicado nuestra vida al servicio a los hermanos, al servicio a la comunidad. Que tenemos nuestras luces, que tenemos nuestras sombras, que tenemos nuestros defectos, que tenemos nuestras virtudes, pero miren, trátennos como humanos, pero trátennos. Es la mejor manera de acercarnos a Dios, acercándonos a seres humanos que además de son sacerdotes. Declarar su nombre en la tierra y su alabanza en Jerusalén. Cuando la gente congregada los reinos para servir al Señor.
Shemot la'avodet Adonai, lesaper b'tzion, Shema Adonai, Shema Adonai. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia y ya lo saben cómo tienen que tratarnos como seres humanos. Y cuando perdemos la humanidad, cuando estamos lejos de... estamos perdiendo la esencia del sacerdote. Ahora, ¿qué es un sacerdote? El hecho de que en todo contexto cultural se encuentre de modo constante la presencia de una persona dotada de determinadas características nos tiene que permitir apreciar la importancia de tal persona en el ámbito de la vida humana. Esa persona es llamada con diversos nombres, pero todos recurren a la misma matriz sacerdotal, lo cual evidencia un carácter primario religioso. El sacerdote, pese al amplio abanico de matices particulares en las modalidades de ejercicio de sus funciones, es desde siempre el mediador reconocido entre el hombre y Dios, entre el contexto social humano y el contexto social divino. Es el link, el password, vamos a ponerle en palabras que entendamos, con lo cual nos permite esa comunicación. Hay 3 ámbitos en los que el sacerdote ejerce sus funciones en las sociedades primitivas, y como son la inmolación del sacrificio, la inmolación del exorcismo, cuyo fin es la purificación de todas las formas de mal que afecten al individuo, y finalmente el oráculo. Vamos a ver cada una de estas. En toda sociedad primitiva ha habido siempre el sentido de lo sagrado. Hay ciertos espacios donde no se entra, hay ciertos gestos que no se hacen, hay ciertos intermediarios, y entonces esos intermediarios se les ha llamado como los sacerdotes, sagrados, personas sagradas. En la iglesia, en las iglesias cristianas, todas, es el presbítero. Presbítero lo que significa es anciano que tiene corto de vista. O sea, ¿para qué? Para que sea más justo, para que sea la experiencia de la vida. Pero eso ya iremos en su momento. Ahora, estos individuos tienen en primer lugar una misión. Esa misión, la de inmolar el sacrificio.
Toda vida de culto, todo culto en todas las religiones, tenía y tiene una ofrenda a la divinidad, al ser superior, llamémosle a Dios, llamémosle como nos dé la gana. Y una ofrenda que podía consistir en simples oraciones, que podían insistir en sacrificios de animales, e incluso ha habido casos de sacrificios de seres humanos, como hemos visto en algunas religiones, en algunas comunidades precolombinas en nuestro continente, como también las hubo en Europa, como también las hubo en África. O sea, en la persona que ofrece el sacrificio, en la persona que en nombre de un grupo mata, corta, quema, hace el gesto de entregar, de relacionarse con el ser superior. Es el ejercicio, la relación entre el contexto humano y el contexto divino. Además de ofrecer sacrificios, ejercita el exorcismo. El exorcismo es la purificación de todas las formas de mal que afectan al individuo o, en casos límites, a la sociedad. Influjos espiritualistas, que a menudo en realidad son los efectos nocivos e incluso letales de alimentos venenosos, etc. El sacrificio es parte, el hacer el sacrificio es parte de la función del sacerdote. El sacar a los demonios, el sacar a los espíritus malos, es parte de la misión de esa persona consagrada. Y el oráculo permite al sacerdote adivinar el curso de los acontecimientos, o sea, tiene una visión de futuro. Aquella persona que se dedica a esta función dentro de la comunidad. O sea, para resumir, toda comunidad tenía y tiene una persona que inmola el sacrificio, ejerce la expulsión del mal y sobre todo permite adivinar las cosas y permite marcar las pautas de cómo va a seguir una comunidad. Paralelamente al desarrollo de las culturas, las funciones del sacerdote se integran con otros cargos sociales, y esto pues lleva también a la descomposición. Por ejemplo, en algunas sociedades el sacerdote se reduce a ser un simple exorcista o adivinador, mientras que en algunas otras forma parte del caso concreto, por ejemplo, del mundo del Antiguo Testamento, el Sanedrín. El jefe del Sanedrín, la figura principal del Sanedrín, además de ofrecer los sacrificios, era el regidor político, la opinión política. Es la mezcla esa explosiva que ha llegado hasta nuestros días, de mezclar lo sagrado con lo político, lo sagrado con lo militar, lo sagrado con la venganza. Y esos ya tenemos muchos ejemplos que no vamos a dar ahora por no perder el tiempo. Ahora, eso es común a toda religión. Común, vuelvo y repito, aunque suena pesado, común inmolación del sacrificio, común el exorcismo, común el oráculo. Pero luego ya cada pueblo, cada región, cada religión tiene una serie de características que nos afectan de una forma u otra, porque en ese mundo en el cual vivimos hay todavía remanentes del pasado, del subconsciente. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el siglo XXI.
en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y hablamos ahora de la figura del sacerdocio, del sacerdote en el antiguo Israel, en el Israel de la Biblia, en el Israel no la figura política que tenemos hoy en día, sino aquel que fue el pueblo de Dios. Antes de la organización particular del sacerdocio israelita, cuyo conocimiento es necesario para poder comprender el sacerdocio de Cristo y de los cristianos. O sea, todo tiene una raíz. Lo importante es ir a la raíz y seguir al basement, por así decir, al cimiento, donde entronca cada cosa y cada actividad y cada institución. En tiempos de la monarquía, la acción sacrificial era realizada por personas no investidas de una autoridad especial. Miren, una de las funciones en toda religión, como vimos antes, de los sacerdotes es ofrecer los sacrificios. Sin embargo, el pueblo de Israel en un determinado momento durante la monarquía no eran precisamente sacerdotes los que hacían los sacrificios. Por ejemplo, Caín y Abel, en el libro del Génesis 4, capítulo 4, verso 3. Noé también hace sacrificios y no era sacerdote. Abraham hace sacrificios y no era sacerdote. Jacob hace sacrificios y no era sacerdote. Hasta incluso algunos de los jueces, como Gedeón, Elcaná, padre de Samuel, ni siquiera era levita. Siempre el periodo anterior a la monarquía, el sacerdote se encontraba a menudo en relación con el arca y con algún santuario del cual era guardiano sirviente. Ahora, no tenía el sacerdote una gran cercanía a los sacrificios, sino a los oráculos, a la parte técnica, por así decir, propia del sacerdocio. Esta función podía desarrollarse en los santuarios o también lejos de ellos. Esta función se inscribe en la actividad sacerdotal israelita en el contexto de actividades oraculares sacerdotales análogas en el Antiguo Oriente. Los oráculos no necesariamente siempre eran sacerdotes. O sea, el predecir que hay un oráculo muy famoso que se decía y que siempre acertaba, que lo iban a consultar los militares y iban a la guerra y ellos querían saber si iban a volver o no. Y entonces iban y el oráculo les contestaba: irás, volverás, no perecerás en la guerra. Así todo escrito está bien, pero le ponían coma. Y entonces, irás, volverás, coma, no perecerás en la guerra. Irás, volverás, no, coma, perecerás en la guerra. Es la misma frase, pero entonces era el oráculo que siempre acertaba. A quien acudían al sacerdote, el sacerdote de Delfos, el oráculo de Delfos, los oráculos que había en los diversos sitios. Entonces el sacerdocio del Antiguo Testamento, del pueblo de Dios, ahí eran fundamentalmente para ofrecer sacrificios más que para oráculos. El oráculo se dejaba un poco para el Sanedrín. Ahora hay una figura de mediador por excelencia, porque la labor fundamental del sacerdote en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es de ser mediador, el intermediario, el link que va a unir a unos y a otros. Y hay, por ejemplo, una de las figuras fundamentales como en este sentido, como sacerdote, como conexión con Dios, va a ser Moisés. Moisés va a ser el prototipo en el cual es el mediador por excelencia y su pueblo.
Hay también el caso de Abraham, cuando en la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice: Señor, vas a destruir una ciudad no vas a salvarla por los 100 justos, de 100 justos a 50 justos, hasta 5 justos, y no aparecen ni siquiera 5 justos, y ya Abraham se da por vencido. Pero ahí está ejerciendo una función sacerdotal que no le correspondía, porque no era sacerdote, sino coyunturalmente es dialogante con Dios y da perspectivas de acción, perspectivas de trabajo. Pero Moisés es el gran prototipo de este modelo sacerdotal. Este sacerdocio sufre también influencia de los egipcios. O sea, nada existe químicamente puro. El pelear por ejemplo, va a llevar a pelear y resolver problemas, va a llevar a recibir premios de parte del faraón, de parte de las autoridades, y así la casta sacerdotal va a entrar en la forma de gobierno del emperador o del faraón, o de la figura de autoridad en la sociedad. Los libros después del exilio se alcanza un cierto equilibrio entre las diversas corrientes sacerdotales. O sea, hasta el exilio fue el punto de no retorno de muchas cosas para el pueblo de Dios. El primer exilio, no digamos ya el segundo. O sea, piensa en una cosa que de repente llega nuestros hermanos que viven en Santo Domingo, por así decir, en la República Dominicana, que llega un invasor y arranca a la gente más importante que hay en el país, se lo lleva a su tierra. Entonces el trauma que se supone destrozar una sociedad, eso lo pasó el pueblo de Dios. Ahora, al volver ya van planteando, ya van viendo las cosas de otra manera. Van a hacerse presente en el culto. Después del exilio, es evidente que la forma registra una notable diferencia, y sobre todo se da el énfasis en la sacralidad sacerdotal y en la relativa limitación de las acciones cultuales propiamente sacerdotes. Podríamos ir viendo, pero básicamente podríamos decir, el sacerdote está inmerso en la sociedad judía. Estamos topando el caso de los judíos porque nos queda más cerca, pero ese mismo fenómeno, ese mismo ejemplo se da en todo grupo organizado, en los griegos, en los romanos, en los hititas, en los macabeos. Pero los macabeos son judíos. O sea, ese insertarse poco a poco, ese ser el vínculo de unión de lo divino con lo humano, ser el que hace los sacrificios, el que proyecta la divinidad, el que habla en nombre de la divinidad. Todo eso ha estado presente en el subconsciente y en la realidad israelita, que al fin y al cabo, volvemos a lo que decíamos en nuestra primera parte, nuestra fe cristiana hunde sus raíces en el judaísmo. Si queremos entenderla, hay que entender un poco cómo funcionaba eso. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Oración del diezmo.
Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia. Y miren, hemos estado viendo esto del sacerdocio por encima, así, abuelo de pájaro. Todo sacerdote en toda religión hace sacrificios, hace oráculos y conforta y comparte con la gente y domina y se siente separado de la gente. Ahora, el sacerdocio de Cristo. ¿En qué consiste esto de Cristo como sumo y eterno sacerdote? Ningún escrito del Nuevo Testamento, excepto la carta a los Hebreos, habla de Jesús dándole el título de sacerdote. Ahora, no hay que ser extraño. Su persona, en efecto, presenta una imagen que a primera vista no tiene nada de sacerdotal, según lo que decían las normas y las normas de conducta y la acción del Antiguo Testamento, no siempre edificante del judaísmo tardío. Primero, que los sacerdotes se escogían entre familias, y Jesús no pertenece a ninguna de esas familias. No pertenece a la familia de Aarón, sino a la tribu de Judá. Su misión muestra además un carácter marcadamente profético en las palabras y en los gestos, según él mismo afirma. Capítulo 4, verso 24 de San Lucas. Y otra vez es reconocido espontáneamente. En algunos momentos lo propio de este carácter profético y de su mensaje parece ser contrario a un cierto ejercicio del sacerdocio. Por fin, la misma muerte de Jesús, fría ejecución de un condenado a muerte, por tanto un acto simplemente legal e infamante, no presenta ninguna característica sacrificial de las que se usaban en el Antiguo Testamento. Hay un montón de citas que es largo y extenso poderlas dar. Jesucristo es al mismo tiempo víctima y sacerdote gracias a la entrega de su vida y al sacrificio que hace de sí mismo. Esto se ve en cómo lo transmite Marcos, cómo lo transmite Mateo, etc. Ahora, el estilo del sacerdocio de Jesús se aleja de la visión del Antiguo Testamento de una preeminencia honorífica. Es un servicio de sencillez, un servicio de acercamiento a Dios. El documento grande del Nuevo Testamento sobre el sacerdocio es la carta a los Hebreos. O sea, si uno quiere saber exactamente cómo es la figura del sacerdote y en el prototipo que es la figura de Jesús, es en la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos se nos va dando las pautas, se nos va dando el modelo. De hecho, no es una carta propiamente dicha, es una homilía, es un sermón escrito, y se atribuyó por mucho tiempo, por siglos. Yo recuerdo cuando comienzo mis estudios se hablaba todavía de el autor fue San Pablo, y no es correcto. El autor es anónimo. Se habla, según me contaba uno de los profesores de la Gregoriana, de la Universidad Gregoriana, padre Randy Soto, que probablemente haya sido obra de San Lucas, y no es una carta, sino un sermón. Bien, pues con este sermón se nos marcan las pautas. Está dirigido, por tanto, si es un sermón a una comunidad, las pautas de cómo debe ser el sacerdocio según el sacerdocio de Cristo. Es el único documento que habla específicamente de esa realidad. Ahora, para la comprensión del sacerdocio cristiano, de la situación actual y de las posibles futuras, de precisar su identidad, de las posibilidades, podríamos decir que hay que hacer referencia continuamente a Cristo y a la situación concreta de los hermanos a los que se dirige el servicio. O sea, la figura del sacerdote tiene una serie de claves. Clave primera es el sacerdote referente a Cristo, es el modelo del sacerdote del que nos habla la carta a los Hebreos. A lo largo de la historia, desde la etapa apostólica hasta al llegar al Vaticano II y a toda la etapa posconciliar, hay todo un proceso de lento pero de servicio. Las características de este sacerdocio van a ser las mismas del que hablaba el sacerdocio del Antiguo Testamento: ofrenda de sacrificios, oráculo y explicación de la palabra.
y ser conductor y ser líder de la comunidad. Toda función eclesial que se desarrolla con autoridad y de modo permanente en el Nuevo Testamento es conferida según un rito. O sea, el que hace de exorcista, el que hace de entregarle el pan, etcétera, todo tenía un ritual. Todos recibían un gesto para que desarrollara su trabajo. La función principal de los ministros ordenados es el servicio apostólico con toda la riqueza de su contenido. O sea, vamos a ver, si vemos las ordenaciones sacerdotales, las funciones sacerdotales de los primeros sacerdotes, valga la redundancia, las funciones son primero servicio, segundo servicio, tercero servicio. Son servidores de la comunidad, son servidores de la palabra, son servidores de la caridad, son servidores de la presencia de Dios en medio de la comunidad. Sin esa dimensión de servicio no se entiende el sacerdocio cristiano. O sea, lo convertimos en un ritual mágico, lo convertimos ¿y servicio para qué? ¿Servicio en qué? El primer servicio que tiene que hacer el sacerdote es el servicio de la caridad. Tiene que ser una figura que coordine, es un poco lo que les correspondió hacer a los diáconos. Es un paso ya siguiente, ya no es solamente dar de comer material, sino dar de comer espiritual. Es donde se va a transformar, va a continuar la presencia del sacerdote. Ahora, ¿quién recibía esta función? El escogido dentro de la comunidad. No era como ocurre hoy en día, que uno siente como si tuviera línea directa con Dios, siente que tiene que servir. No, era la comunidad la que elegía. Tenemos un caso muy curioso y muy interesante, San Ambrosio de Milán. No era ni siquiera cristiano cuando es elegido obispo de Milán. Como si alguno dirá, sí, estaba en el proceso de catecúmeno, de encargado de ir preparándose al bautismo, porque en aquella época el bautismo se llevaba años en prepararse para entrar a formar parte de la comunidad cristiana. Entonces, en ese proceso queda vacante la sede de Milán, del arzobispado de Milán, y él es una persona prudente, una persona sensata, lo elige la comunidad. Y el obispo le impone las manos, pero lo elige la comunidad. El sacerdote era el que presidía la comunidad posteriormente. Eran pequeñas familias, pequeños grupos, y era, como les decía antes, el anciano, el presbítero. Va a llegar un momento que hay dos clases de sacerdotes, por así decir. El que está estable en su comunidad, en su pueblo, en su aldea, en su ciudad, en su barrio, etcétera, y ya mayor, entonces se acude a él para escuchar su experiencia, es el anciano, el presbítero. Y luego va a haber, y que está casado, que tiene su familia, que tiene su esposa, que tiene sus hijos, que tiene su hacienda, que tiene su forma de vivir y demás. Y que le responde al supervisor de esos sacerdotes. La palabra supervisor es el episcopos. El obispo era el encargado de supervisar y de organizar las comunidades a las cuales va visitando de tiempo en tiempo, tiene una vida itinerante. Esa es una de las razones por las cuales el obispo no se casa, o si se casaba, como dice San Pablo en la carta a Timoteo, que sea esposo de una sola mujer, debido a que era abundante la poligamia y era abundante también el poner los cuernos, hablando vuulgar. Y es una cosa que no es precisamente muy ejemplar para que es obispo o para que es diácono. Pero bueno, llega un momento en los siglos 3, 4, desde el siglo I hasta el siglo III, al siglo IV, en que empieza ya otro modelo de sacerdote. Es un modelo de servidor, un modelo de persona que vive que vive en torno a una pequeña comunidad, y un modelo de sacerdote de obispo sacerdote que va visitando comunidades. Esos dos modelos van a ser muy extendidos y van a ser muy grandes, van a ser los que van a ir creando el entramado, la formación de la Iglesia. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, grandes de las estructuras
del imperio son absorbidas, son recicladas por la Iglesia. Una de ellas va a ser precisamente la figura del sacerdote. La figura del sacerdote que va a retomar algunas de las funciones de los sacerdotes paganos, de los sacerdotes de la ofrenda de sacrificios, de la ofrenda de oráculos y demás, cuando la función del sacerdote era presidir fundamentalmente la palabra y ser ministro de la caridad. Eso es lo que se va a ir desarrollando y animador de la fe. Pensemos la época de los martirios, la época de las persecuciones, alguien tenía que ir animando. Y se crea una especie de red capilar que va abarcando toda la comunidad, que va abarcando toda la sociedad. Es un momento hasta cierto punto fascinante cuando uno lee las actas de los mártires, cuando ve cómo estos estaban presentes en todo momento. Pero sobre todo quiero que se queden con la idea. Sacerdote, según el Nuevo Testamento, es el ser tomado de entre los hombres. Es Dios que elige, y Dios elige a través de la comunidad. No es el individuo que dice yo quiero ser, sino que es la comunidad que selecciona, sabe, conoce los talentos de cada uno y ese puede servir, le llama, la comunidad le llama. Obviamente uno puede decir que no, podía decir que no, pero esa llamada. En segundo lugar, el servicio de la caridad, el servicio de la del oráculo, el ir enseñando los caminos de la fe, el ir enseñando los caminos de la esperanza, el ir enseñando los caminos del Evangelio. El servicio de la caridad, servicio de la palabra, servicio de el oráculo, del ayudar a predecir, el reflexionar qué me va diciendo a mí la palabra de Dios hacia el futuro. Esos modelos van a durar varios siglos, esos modelos de sacerdotes, esos modelos de ancianos. No olvidemos eso. El sacerdote era el anciano, y hay el gran respeto a la ancianidad, el anciano de la comunidad. Eso de ordenarse de sacerdote con 22, 23 años, como se hace hoy en día, cuando había vocaciones, eso no era impensable. Se llegaba al sacerdocio después de un largo proceso de vida, y de un largo proceso de familia, y un largo proceso de encuentro con Dios. Esa era la llegada, el punto de llegada de un ministerio, de un servicio. En servicio, vuelvo y le repito, de la palabra, de la caridad, de la escucha de Dios. Quiero darles mi alegría, quiero darles mi confianza, quiero darles... Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos nuestra tertulia. Y cuando digo el servicio a la caridad, quizás algunos puedan
sentirse un poco confundidos con los diáconos. Efectivamente, los diáconos, su misión fundamental en un primer momento fue servidores de la caridad. Sabemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles que en Jerusalén había una gran comunidad de creyentes, de seguidores de Jesús, de origen judío, pero también aparentemente había en un primer momento grandes cantidades de nuevos cristianos, seguidores de Jesús de Nazaret, pero que no eran judíos, eran de origen griego. Tal es así la abundancia de ellos que hay, que casi en primer momento la primera evangelización se va a dirigir, si no hasta a ellos, pero sí con una gran importancia. ¿Por qué digo esto? Pues una de las razones por las cuales, no es la única, pero es importante, todas las palabras de Jesús se nos han llegado en griego. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Era la lengua común, vale, de acuerdo, pero es también el detonante y el indicador de que había presencia de cristianos más allá de las fronteras de Israel, más allá de las fronteras judías. Entonces hay que ayudarles en la caridad, y se surgen los diáconos. Diáconos que después se van a integrar en la vida sacerdotal y hasta el punto de que el sacramento del orden va a tener 3 etapas: diaconado, presbiterado y episcopado. O sea, diácono el servicio, presbítero en la escucha y el consejo, y obispo el supervisor, el organizador de la comunidad. Ese modelo vamos a tenerlo por siglos hasta el Concilio de Trento, que ya veremos en nuestro próximo programa qué es lo que pasa con Trento y la figura del sacerdote. Y mientras tanto va a ser simplemente presidentes de comunidades, los sacerdotes, con su vida casada, con su vida de familia, va a ser el Concilio de Elvira el primero que va a empezar a regular la vida sexual del clero, el celibato como cosa obligatoria, pero eso es ya otra historia que veremos en su momento. Para resumir, quedémonos con lo siguiente. Los primeros siglos del cristianismo, los sacerdotes eran elegidos por la comunidad y eran servidores de la palabra y servidores de la caridad. Y vivían en sus pueblos, vivían con su familia, vivían con su gente. Había algunos, un pequeño grupo, que eran itinerantes, que eran misioneros. Ahí caben, podríamos citar entre ellos, por los apóstoles. Porque miren, recuerden una cosa muy importante: quitando de Pedro, y después de la muerte de Jesús, no sabemos prácticamente nada de ellos. Sabemos que se elige a Matías, pero lo demás iban a la guerra y ellos querían saber si iban a volver o no. Y entonces iban y el oráculo les contestaba: irás, volverás, no perecerás en la guerra. Así todo escrito estaba, pero le ponían coma. Y entonces irás, volverás, coma, no perecerás en la guerra. Irás, volverás, no, coma, perecerás en la guerra. La misma frase, pero entonces era el oráculo que siempre acertaba. A quien acudían: al sacerdote, el sacerdote de Delfos, el oráculo de Delfos, en los oráculos que había en los diversos sitios. Entonces el sacerdocio del Antiguo Testamento, del pueblo de Dios, ahí eran fundamentalmente para ofrecer sacrificios más que para oráculos. El oráculo se dejaba un poco para el Sanedrín. Ahora hay una figura de mediador por excelencia, porque la labor fundamental del sacerdote en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es de ser mediador, el intermediario, el link que va a unir a unos y a otros. Y hay, por ejemplo, una de las figuras fundamentales como en este sentido, como sacerdote, como conexión con Dios, va a ser Moisés. Moisés va a ser el prototipo en el cual es el mediador por excelencia y su pueblo. Hay también el caso de Abraham, cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice: Señor, vas a destruir una ciudad no vas a salvarla por los 100 justos, de 100 justos a 50 justos, hasta 5 justos, y no aparecen ni siquiera 5 justos, y ya Abraham se da por vencido. Pero ahí está ejerciendo una función sacerdotal que no le correspondía, porque no era sacerdote, sino coyunturalmente es dialogante con Dios y da perspectivas de acción, perspectivas de trabajo. Pero Moisés es
el gran prototipo de este modelo sacerdotal. Este sacerdocio sufre también influencia de los egipcios. O sea, nada existe químicamente puro. El pelear con, por ejemplo, va a llevar a pelear y resolver problemas, va a llevar a recibir premios de parte del faraón, de parte de las autoridades, y así la casta sacerdotal va a entrar en la forma de gobierno del emperador o del faraón o de la figura de autoridad en la sociedad. Los libros después del exilio se alcanza un cierto equilibrio entre las diversas corrientes sacerdotales. O sea, hasta el exilio fue el punto de no retorno de muchas cosas para el pueblo de Dios. El primer exilio, no digamos ya el segundo. O sea, piensa en una cosa que de repente llega nuestros hermanos que viven en Santo Domingo, por así decir, en la República Dominicana, que llega un invasor y arranca a la gente más importante que hay en el país, se lo lleva a su tierra. Entonces el trauma que eso supone, destrozar una sociedad, eso lo pasó el pueblo de Dios. Ahora, al volver ya van planteando, ya van viendo las cosas de otra manera. Van a hacerse presente en el culto. Después del exilio, es evidente que la forma registra una notable diferencia y sobre todo se da el énfasis en la sacralidad sacerdotal y en la relativa limitación de las acciones cultuales propiamente sacerdotes. Podríamos ir viendo, pero básicamente podríamos decir, el sacerdote está inmerso en la sociedad judía. Estamos topando el caso de los judíos porque nos queda más cerca, pero ese mismo fenómeno, ese mismo ejemplo se da en todo grupo organizado, en los griegos, en los romanos, en los hititas, en los macabeos, pero los macabeos son judíos. O sea, ese insertarse poco a poco, ser el vínculo de unión de lo divino con lo humano, ser el que hace los sacrificios, el que proyecta la divinidad, el que habla en nombre de la divinidad. Todo eso ha estado presente en el subconsciente y en la realidad israelita.